familia que en este momento, Señor, está en contacto, está accediendo, Señor, a este tiempo. Señor, que sin dudas, más que un tiempo de comunión y de poder, Señor, aún seguir edificando nuestras vidas, sigue siendo un tiempo, Señor, donde seguimos declarando nuestra necesidad de tu voz hablándonos, de la revelación de tu Espíritu manifestándote. Y Señor, aún en este momento, que todo lo que, Señor, quiera interferir, que todo lo que quiera distraer, que todo lo que quiera bloquear, que todo lo que quiera impedir, Señor, que tu luz pueda ser establecida en cada uno de nuestros corazones, a través de este medio, a través de este tiempo, a través de esta palabra que tu Espíritu va a ministrar a cada uno de nosotros. Señor, en esta hora establecemos el gobierno y la autoridad de tu Hijo amado Jesucristo, por sobre toda situación natural, por sobre toda realidad personal, y declaramos, Señor, que es tu poder, que es tu autoridad, que es tu gobierno, el que permanece, el que está en vigencia y aún el que toma ahora gobierno absolutamente de todo lo que en este momento vos vas a establecer en medio de nosotros. Padre, sujetamos no solamente nuestras vidas, Señor, nuestras voluntades, nuestros deseos, todo en este momento se aquieta, todo se alinea, todo se pone bajo tu autoridad, sino que en medio de nosotros sujetamos todo lo que en los aires quiera en este momento entorpecer y quiera, Señor, oponerse a este tiempo de comunión, a este tiempo de revelación, a este tiempo de impartición. Bajo esta actitud y en este mismo espíritu, Señor, nos presentamos delante de ti en este día. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que en la confesión, Señor, en la declaración, en el acuerdo, Señor, vos habitás. Por eso, Padre, declaramos que en esta hora todo lo ajeno a ti es quitado, Señor, y vos lo sacás delante de nuestras vidas, Señor. En esta hora nos limpiás, nos santificás, en esta hora nos ponemos de acuerdo con tu veredicto, con tu palabra, con tu verdad para con nosotros. Y a través, Señor, de la autoridad de tu Espíritu Santo que, Señor, permanece delante nuestro para manifestarte, para darnos luz, para revelarte y aún para establecer la sabiduría de lo alto, Señor. Entendemos que esa sabiduría proviene de un mayor, de un profundo conocimiento del temor a Jehová. En esta hora, Señor, establecemos esta verdad y junto a cada uno de nuestros hermanos que en este momento, Señor, está con nosotros, nos presentamos en acuerdo delante de ti, negándonos a nosotros, reconociendo nuestros errores, arrepintiéndonos de nuestros pecados y poniéndonos bajo la autoridad de tu Hijo amado Jesucristo, delante de tu Espíritu Santo, aquí presente y en cada uno de los hogares. En este momento, Señor, nos alineamos, nos ponemos de acuerdo y establecemos una atmósfera de libertad, una atmósfera de revelación, una atmósfera, Señor, donde tu presencia, Señor, te hace real, más allá, Señor, más allá de que no estemos juntos físicamente, podemos sentir, Señor, el amor, la unidad y aún ese mismo espíritu, Señor, dentro de cada uno de nosotros, que en este momento, Señor, nos reúne, nos congrega delante de ti para seguir recibiendo tus instrucciones y para seguir escuchándote a vos hablar. Que en esta mañana, Señor, sea tu Espíritu hablando a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y que una vez más, Señor, pueda venir tu reino y pueda ser hecha tu voluntad, como es en el cielo, también aquí en la tierra, en cada una de nuestras vidas, en cada hogar presente, en la vida de cada una de las personas que en este momento se disponen a escuchar, Señor, tu palabra en este tiempo. Lo creemos, lo declaramos, lo establecemos, Señor, y bendecimos tu nombre y te exaltamos y damos honra y damos gloria y damos honor
solamente a ti. Eres el único digno delante nuestro. Gracias, papá. Gracias, Rey. Amén. Amén. Queremos saludarte en este tiempo, en la paz del Señor. Estamos acá con Jazz en este nuevo tiempo y queremos seguir un poquito profundizando, ¿no? Un poquito compartiendo, viendo algunos aspectos de esto que el Padre nos viene hablando como casa. Para los que quizás están escuchando por primera vez este mensaje y no vienen en la secuencia de lo que venimos hablando, queremos también compartirte un poco acerca de lo que viene siendo la temática de estas semanas, algo que el Señor nos venía incomodando y nos venía refrescando, era acerca de que en una edificación natural, en una construcción de cualquier índole, lo más importante que le garantiza a esa construcción poder perdurar en el tiempo es el cimiento, es el fundamento, es desde donde va a iniciar lo que después uno va a edificar. Y haciendo un paralelo con esta realidad natural, podíamos ver que ese fundamento desde la perspectiva divina es Cristo mismo, es Jesús, esa piedra angular, ese fundamento estable, donde realmente todo lo que nosotros podamos edificar desde esa realidad es lo que va a garantizar que esa edificación pueda permanecer a lo largo del tiempo. Y una de las cosas que el Señor nos hablaba era acerca de que todo lo que el hombre intente o quiera edificar fuera de Dios, lamentablemente eso va a estar condenado a caer, eso va a estar condenado a ser derrumbado, porque solamente en Dios permanece y perdura aquello que es edificado en Él y por Él. Y podíamos ver que todo lo que nosotros hacemos fuera de Dios es como que lo estamos haciendo en una perspectiva literal y directa hacia la muerte. O sea, tenemos dos maneras de edificar. Lo podemos hacer en una realidad espiritual de muerte o directamente lo podemos hacer edificando sobre la roca de Sión, sobre Jesús, sobre el Hijo amado, sobre ese fundamento estable. Y un poquito en este tiempo queremos continuar en este día analizando un poquito más estas palabras. A veces pareciera que hay conceptos que están en nuestra mente, en nuestro corazón, pero que muchas veces a la hora de tener que ponerlos en práctica es como que nos cuesta y se nos hace agua en lo cotidiano, muchas veces ante las diversas situaciones. Y qué bueno es que cada realidad que el Padre viene a establecer en nuestros corazones pueda generar más que un concepto, una realidad de experiencia que nos pueda llevar realmente a que cada palabra, a que cada revelación, el Espíritu de Dios la pueda fijar en nuestro corazón y que podamos absorber, porque el concepto, la teoría nos va a servir ante una opinión o ante una realidad muy natural, pero la realidad que ante lo que nos toca cotidianamente enfrentar desde la perspectiva espiritual es esa conexión real, es esa experiencia que nos hace permanecer, que nos hace prevalecer, que nos hace poder posicionarnos conforme a lo que el Padre nos está disponiendo y conforme a lo que Él nos está impartiendo. Por eso que podrás ver en este momento que el título de este tiempo, de esto que vamos a compartir, tiene que ver con avance de obra. ¿Sí? Veníamos hablando acerca del fundamento real, del fundamento verdadero, que es Cristo. Veníamos hablando que una vez que uno ya tiene ese fundamento, que los cimientos están preparados, uno puede empezar a establecer el inicio de obra. Por eso el fin de semana anterior compartíamos esto que es manos a la obra, que es empezar a desarrollar la obra que el Padre nos ha encomendado para poder edificarla. No solamente en nuestras vidas, sino en el cuerpo, sino en el lugar, en el territorio que el Padre nos permite estar. Y de acuerdo a esa realidad, hoy queremos seguir analizando, queremos seguir mirando y queremos seguir aún corroborando este avance de obra. No solamente si estamos edificando, sino de qué manera lo estamos haciendo y qué avance esto está generando, en primer lugar para el reino y obviamente en consecuencia para cada uno de nosotros.
Hay algo que es muy importante que podamos en este momento definir, y es que el Espíritu Santo no va a hacer nada, ni más ni menos, de lo que nosotros le permitamos que Él haga. ¿Sí? Cuando nosotros podemos entrar en esa realidad, somos responsables y tenemos que tener cuidado de no restringir al Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo, como Dios, se mantienen siempre sobre nuestra decisión. Es decir, somos nosotros los que permitimos y los que optamos por darle lugar y por darle rienda suelta, o somos nosotros los que limitamos y ponemos un stop a ese avance. Por eso que continuamente es importante no solamente poder corroborar y verificar cómo estamos edificando, sino de la misma manera poder seguir escuchando la voz del Espíritu Santo. Dios no nos conduce a la fuerza, sino que constantemente Él está desafiándonos a creerle más. Sí, y esto es una gran verdad. No tenemos un Dios que es un dictador, no tenemos un Dios que viene a obligarnos de alguna manera a hacer las cosas, sino que la primera manifestación de Dios es como Padre. Tenemos un Padre que nos ama y realmente consecuencia de ese amor es que Él siempre nos habla de antemano, nos da la salida primero, nos muestra el camino. Y otra cosa que del Espíritu Santo, que la única función del Espíritu Santo no es que sea nuestro consolador, ¿no? Siempre lo conocemos como el consolador. Y el Espíritu Santo también es maestro. Y es un poco lo que decía Marce, si nosotros realmente le damos el lugar que Él necesita, Él ante todo nos va a respetar, pero si nosotros le buscamos para que Él nos enseñe, cuánto más Él se va a dar a conocer y nos va a enseñar todas estas cosas. Amén, totalmente de acuerdo. Creo que la pregunta quizás sería, ¿cómo sabemos vos y yo que el Espíritu Santo nos habla? ¿De qué manera? ¿Cómo podemos hacer para que lo que Él transmite realmente pueda bajar, pueda ser establecido, realmente pueda ser algo práctico, algo vivencial, algo que nos lleve a realmente experimentar? Creo que una de las cosas más impresionantes para todos aquellos que profesamos esta fe y más que una religión, poder reconocernos hijos de Dios y saber que Dios es una forma de vida, que la presencia de Dios está siempre y cuando nosotros podamos entender que somos los portadores y que podemos vivir en esa unidad con Él. Pero creo que algo que es esperanzador es saber que Dios no es un concepto. Sería muy triste, sería muy chato, sería hasta muy desalentador para nosotros creer que Dios es un concepto. Creo que cada verdad y cada promesa y cada cosa que fue escrita en su palabra, cada parte de sus escrituras nos desafían y nos capacitan a que nosotros podamos experimentar eso. Y obviamente lo experimentamos a través de la fe. Por eso que Dios no nos conduce a la fuerza, sino que Él continuamente está intentando atraernos y mostrarse ante las diferentes y diversas situaciones que atravesamos cotidianamente, y lo que Él hace justamente es desafiarnos, es motivarnos, es inducirnos a que nosotros podamos animarnos a creer más, a desarrollar una confianza mayor, a que nuestra fe pueda ir en aumento. Por eso, te decía anteriormente, es importante escuchar al Espíritu Santo, ¿sí? Creo que es algo que nos cuesta, es algo que muchas veces en medio de esa realidad hay muchas voces en el aire, hay muchas voces que quieren levantarse, pero de la misma manera que tenemos acceso a esas voces, tenemos acceso a Dios y tenemos la libertad, y a través de la comunión y de la disposición y de la intimidad podemos escuchar al Espíritu hablarnos. Y es importante que en esa búsqueda, cuanto más podamos escuchar al Espíritu de Dios y cuanto más podamos ser entrenados en esta dinámica de escucharle, creo que también con más facilidad vamos a poder detectar las voces que no son el Espíritu Santo hacia nuestra vida. Pero algo que es muy interesante en las Escrituras es que cuando nosotros podemos ver desde Génesis a Apocalipsis, podemos ver que en el inicio de Génesis, en el capítulo 1, 2 y 3, podemos ver que Dios se presenta, se manifiesta como un Dios creativo, ¿no? Un Dios que viene a establecer su creatividad en medio de todo lo que va apareciendo y se va accionando a través de su voz y a través de su mano. Pero es interesante ver que
a partir del capítulo, mejor dicho, 4 en adelante y hasta final de Apocalipsis, podemos ver un Dios edificacional, ¿sí? En contrapartida, vemos a un Dios creativo que se manifiesta en un huerto, y vemos en el final de Apocalipsis, en el desarrollo de las Escrituras, un Dios edificacional que manifiesta una ciudad. Y uno podría decir, ¿qué hay de edificado en un huerto? Absolutamente nada. En un huerto hay árboles, hay tierra, hay terrenos, y vemos que en realidad en ese inicio el Señor lo que quería establecer era una comunión, pero no quedaba solamente en ese huerto, sino que lo que Él quería hacer era, como punto de partida en ese huerto, empezar a transicionar en esta edificación y en esta construcción de una ciudad para Él. Por eso sería interesante poder definir cuál es, si es que hay, esta diferencia entre huerto y ciudad, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un huerto y una ciudad? Vemos en Génesis, como decía Marce recién, del capítulo 1 al 3, un Dios que se manifiesta como un Dios creativo, un Dios del caos, de la nada. Él empieza a crear todo lo que conocemos como huerto, desde los animales, todo lo que fue la vegetación, las aguas, la separación de las aguas, hasta el mismo hombre, ¿verdad? Y como decía él, en lo que es el huerto no podíamos ver edificación ahí, ¿sí? No había puertas, no había ventanas, no había medidas, solo había un entorno y un panorama natural. Es interesante ver cómo Dios en el huerto camina con Adán, ¿sí? Lo visitaba, estaba con él, pero no eran una sola persona, sino eran dos personas diferentes. Si vamos a Génesis 3, 8 creo que es el versículo, dice que cuando Adán y Eva pecan y toman del fruto, que ellos en ese momento oyeron cómo estaba Jehová el Señor paseándose por el huerto, ¿sí? En esto de oyeron es porque no formaban parte de ellos, sino que eran dos personas diferentes, ¿no? Y ellos ahí se esconden, ¿sí? Entonces, si son una sola persona no podrían esconderse, eran dos personas diferentes, Adán y Dios, y vemos ahí que si Adán hubiese sido una sola persona con Dios, Adán no hubiese pecado, ¿sí? Adán no hubiese pecado, y vemos que el huerto manifiesta una individualidad, ¿sí? Porque el hombre era apartado de Dios. Si bien tenía una comunión, ¿sí? Una comunicación, el Señor los visitaba, ellos charlaban, paseaban, caminaban, pero no eran una sola cosa. Es interesante esto porque al pensar en esta realidad, en esta situación, la palabra muestra cómo Dios se paseaba en el huerto, y era como una especie de ver a Dios que visitaba a Adán, y desde esa realidad uno puede ver que eran dos cosas distintas, dos cosas diferentes, o sea, no eran uno, sino que eran dos. Y en esta realidad totalmente el huerto manifiesta una estructura de individualismo con anterioridad a lo que luego el Padre quería empezar a establecer, con esa idea de poder construir, de poder edificar. De hecho, podemos ver cómo la descripción de esa ciudad, de la Nueva Jerusalén, es mucho más amplia, más completa y más grande que la del huerto. La Nueva Jerusalén tiene la capacidad de unir, tiene la capacidad de combinar esta realidad de la naturaleza divina con la naturaleza del hombre. Se mezclan. Es decir, en contrapartida podemos ver un huerto que manifestaba, si bien Dios estaba, ¿no? Y obviamente Adán en ese momento tenía aún una imagen de Dios, creo yo que no tenía la naturaleza. Por eso funcionaban como dos cosas separadas. Pero viendo la estructura y cómo Dios fue estableciendo esta edificación,
y cómo Dios fue pensando y fue avanzando con respecto a la Nueva Jerusalén. Ya la Nueva Jerusalén integra, combina estas dos naturalezas, es decir, es lo divino a través de Dios y lo humano a través nuestro. Ni más ni menos que esta Nueva Jerusalén manifiesta, es en sí una edificación. Podemos entender que desde esta realidad el desafío que nosotros tenemos como hijos, el desafío corporativo que tenemos como cuerpo, como iglesia, es a poder transicionar de huerto a ciudad. Es decir, si nosotros nos quedamos, permanecemos y aún funcionamos como huerto, nunca vamos a poder ser desarrollados como esa ciudad que Él anhela que construyamos y seamos para Él. Entonces, mirando esta realidad, bajo este contexto, hay una pregunta que es muy interesante que nos podamos hacer, y es: ¿cuál sería la definición de ministerio? Obviamente, bajo este contexto y entendiendo lo que el Padre nos está manifestando en este momento, podemos visualizar o podemos definir que la definición de ministerio en este contexto tiene que ver con que nosotros como hijos podamos ayudar, colaborar para con Dios en que el huerto deje de ser huerto y se pueda convertir en ciudad. Que las personas dejen de ser huerto y puedan convertirse en ciudad para Dios. Que la iglesia pueda transicionar de huerto a ciudad. Ayudar a Dios a convertir ese huerto en ciudad. Es también muy interesante ver que podemos analizar hoy a la iglesia en gran parte como huerto. Es decir, ¿qué representa el huerto? Presenta un lugar que está custodiado y está cuidado por Dios. Y muchas veces la protección de Dios. Nuestras vidas manifiestan eso. Pero a lo mismo que Adán, nosotros podemos escondernos de él, podemos salirnos de él. Y es por eso el desafío y es por eso la claridad de las Escrituras en cuanto a que nosotros podamos transicionar y en este tiempo podamos ser entendidos de lo que Dios quiere edificar. Por eso también el Padre nos ha estado hablando acerca de la importancia del fundamento, del cimiento, de que lo que representa a Él y lo que se establece en Él, desde Él y para Él, eso va a perdurar por siempre. Por eso, en este momento, quiero que me acompañes a Génesis. Vamos a ir a las Escrituras un poquito para poder seguir ampliando esto que es muy interesante en este tiempo juntos. Génesis capítulo 6, versículos 14 al 16, dice lo siguiente las Escrituras: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Podemos ver en este pasaje que Dios no da al voleo las instrucciones para que este arca, este barco pueda ser edificado, sino que Dios da instrucciones precisas con respecto a lo que Él determinaba que quería que fuera edificado en este arca. Sí, vemos cómo donde Adán y Eva pecan, ya ahí se hace como un quiebre y la tierra empieza a echarse a perder, por decirlo de alguna forma. Cuando Dios le da estas instrucciones a Noé, que es acá donde empieza la parte edificacional de Dios, ¿sí? Se empieza a manifestar como un Dios que edifica, porque le da a Noé las instrucciones y el diseño preciso de construir esta arca, ¿no? Y lo hace junto con Noé, ¿sí? Noé pone la mano de obra, por así decirlo, pero el diseño, la arquitectura se la da a Dios, ¿no? Trabajan unidos en empezar a edificar algo. Y es curioso que él empieza a dar este legado, esta meta a cumplir, que era el arca,
porque él veía que todo lo que él había creado se había corrompido, ¿no? Si vamos a Génesis, creo que es 6, que empieza a ver cómo ya la tierra estaba, en qué estado estaba, que ya todo se estaba echando a perder. Sí, corromper significa eso, echar a perder, desordenar. Dios necesitó empezar algo nuevo, ¿no? Empezó a idear un nuevo plan para un nuevo comienzo, una nueva etapa, y era la edificacional. Por eso es que haya entre toda la humanidad a un hombre justo, a un hombre que no se había corrompido como era Noé, y le da estas instrucciones y le puede confiar este plan que era tan preciso y que era tan loco a la vez. Por eso es interesante cómo el Señor nos desafía a entender que no cualquier material califica para ser edificado en Él, ¿sí? Creo que aún lo que Dios nos desafía y nos encomienda edificar tiene que ser edificado en un orden, ¿sí? Tiene que ser edificado en un diseño. Hablábamos el otro día que aún en lo natural, cuando uno va a edificar, sea una casa, sea lo que quieras hacer, primeramente para poder iniciar necesitas tener los planos de ese diseño que marca no solamente lo que se va a construir, sino que detalla medidas, detalla ubicación y obviamente detalla las características y los materiales a emplear de dicha edificación. Quiero que me acompañes a Juan 1:1. La palabra del Señor dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a volver a leerlo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es muy interesante ver cómo el Verbo, que era Dios, a través de este concepto que Dios trae, el Espíritu en este momento, claridad a nuestras vidas, Él siendo Dios decide mezclar su naturaleza divina con nuestra naturaleza, con la del hombre. Es decir, podemos ver a Jesús como ese varón perfecto siendo Dios y al mismo tiempo siendo hombre, en una mezcla de naturalezas. Eso lo convierte y eso hace en que Jesús sea ese edificio perfecto, sea ese edificio perfecto ofrecido para Dios. Sin embargo, cuando nosotros hablamos y vemos lo que representa la Nueva Jerusalén no es ni más ni menos que la continuidad de esa edificación, de esa naturaleza, de esa realidad de Jesús en nosotros. Es esa combinación, es esa mezcla de lo divino con lo natural. Ya no es somos dos, ya no es que vos estás allá y yo estoy acá, sino que somos una misma cosa, somos parte de lo mismo, somos uno. Antes de ser salvos, ¿sí?, cada uno de nosotros era parte de la creación, ¿sí? O sea, Dios nos creó y éramos parte de la creación, pero no éramos parte de la edificación. Por eso que en el nuevo nacimiento, en el entendimiento y en el lugar y en la posición que el Espíritu tiene con cada uno de nosotros, hace que realmente nosotros podamos ir a una perspectiva concreta, literal, de poder establecer a Cristo y su naturaleza junto a la nuestra, junto a lo que Dios ha puesto como estructura natural y humana sobre cada uno de nosotros. Por eso Dios se está mezclando con nosotros y nos está convirtiendo en un edificio. Eso es la iglesia, donde lo humano y lo divino pueden convivir. Es muy, muy interesante esto. Dios se está mezclando con nosotros y nos está convirtiendo en un edificio. Esto es la iglesia, donde lo humano y lo divino pueden convivir. ¿Sí? Es muy interesante porque durante mucho tiempo hemos creído, o al menos ha pasado, que lo único que ha tenido protagonismo dentro de las congregaciones, ¿sí?, es lo humano. Y muchas veces, para sorpresa de muchos, lo que ha estado en ausencia es lo divino.
se supone, o aún de una manera conceptual, ética, y aún siendo uno una persona con un criterio común como los que tenemos todos, entenderíamos que cuando uno tiene un preconcepto, tiene una idea de iglesia, uno básicamente relaciona iglesia a Dios, Dios iglesia. Y uno entiende o da por entendido que uno se acerca o se congrega o va a un lugar donde está Dios, está su presencia. Pero podemos ver que las Escrituras nos dicen que muchas veces no todo lo que se edifica es edificado en el cimiento correcto y es edificado a través de Cristo, a través de este fundamento. Sí, por eso lo que decía recién Marce de las iglesias que son... que por ahí representa más lo que quiere hacer el hombre o representa más un modelo de hombre, es una iglesia huerto, ¿no? Porque el huerto era individualismo. Y no es que la creación fue mala, sino que la creación reflejaba a Dios, el huerto reflejaba a Dios, pero no era Dios. Y a lo que tenemos que lograr llegar es a hacer esa nueva Jerusalén que refleja a Dios, que es Dios, es Dios y nosotros uno, siendo uno, levantando esta casa que es para Él, porque Él busca morada, ¿no? Tal cual. Creo que muchas veces cuando nosotros somos confrontados con palabras como esta, podemos reconocer, y al menos hablo por mí, ¿no? Como muchas veces los deseos del corazón, como muchas veces las voces de mentira, de engaño, aún de otras propuestas, quieren prevalecer sobre la voz de Dios. Iniciábamos hablando esto acerca de la importancia de poder escuchar a la voz del Espíritu Santo, porque muchas veces pareciera que suena más fuerte o tiene más peso las otras voces, o las voces que se desarrollan más cerca de los deseos de nuestro corazón, que las que provienen del Espíritu, manifestando realmente la esencia, la voluntad y la verdad de lo que el Padre hoy ve y de lo que el Padre hoy espera de nosotros. Por eso que el deseo de Dios era poder en un huerto establecer una intimidad, pero creo que en esa intimidad desarrollar una comunión de obediencia y poder sobre esa relación y esa convivencia de obediencia empezar una realidad edificacional. Todos sabemos lo que sucedió y por eso vemos a un Dios que a lo largo de todas las Escrituras nunca paró de edificar, nunca paró de construir y nunca paró de seguir avanzando en esto de que su casa, sus hijos, su iglesia puedan ser una ciudad para Él. Una ciudad que, lo decía recién Jazz, se convierta en una morada que tiene que ver con que Dios viene a nosotros, con que Dios viene hacia nosotros, ¿no? Muchas veces creemos que tenemos que salir y ir nosotros, pero podemos ver cómo Él es el que busca, Él es el que mira a la tierra y quiere venir. Y a veces mirando en esta dualidad de deseos, de proyectos, de anhelos de hombres, ¿no? Podemos llegar a esta conclusión. Creo que Dios no está buscando que nosotros podamos ampliar nuestros templos, que nosotros podamos aún hacer obras donde realmente podamos demostrar lo faraónico o aún ampliar nuestros auditorios, sino que puntualmente lo que Él está esperando es que su iglesia, sus hijos puedan convertirse en un edificio vivo para Él. Cuando hablamos de edificios vivos, entendemos que nosotros, vos, Jazz, yo, cada uno de ustedes, somos piedras vivas, piedras que manifiestan no lo inerte, sino manifiestan lo vivo. Y justamente lo que representa la manifestación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es la vida de nuestro papá. Es esa vida que proviene de Él y que nos quiere hacer transicionar y nos quiere realmente establecer en esta conducta y en esta naturaleza viva. Por eso, sí. No, quería decir que esto se puede ver en estos tiempos, ¿no?, que nos está tocando vivir, porque Dios no se puede contener en un edificio natural. Claro. Por eso necesita mezclarse con nosotros, porque nosotros somos su iglesia. Y este tiempo de que nos ha tocado de cuarentena, de crisis que está atravesando todo el mundo, es interesante ver cómo se pudo activar la iglesia, cada uno en el lugar donde les tocó, en sus casas, resguardados, pero aún así haciendo iglesia.
Y eso es la ciudad que el Padre está buscando que seamos, esas piedras vivas, ¿sí? No necesitar de un lugar físico para que hagamos iglesia, para que construyamos esa casa, sino realmente poder ver que toda esta crisis pudo activar eso que ya estaba depositado en nosotros, esa eternidad que Él puso en nuestros corazones y que, bueno, frente a las crisis siempre se activan cosas nuevas y nuevas etapas, ¿no? Más allá de verlo como algo malo que está sucediendo, lo bueno es eso, que una iglesia se despierta y empieza a ser iglesia donde le toque estar, donde pueda estar. Es interesante esto, porque es iglesia aquello que combina estas dos naturalezas. Combina la naturaleza de lo divino de Dios con el hombre, ¿sí? Y al pensar un poquito en esto que decías, podemos resumir esta realidad edificacional de esta manera. Dios no espera ni está buscando que ese edificio que se le haga y que se construya para Él esté hecho con materiales corruptibles, sino que ese material en el cual el Padre proyecta el edificio somos nosotros, ¿sí? Somos personas de carne y hueso que decidimos voluntariamente convertirnos en su casa, en su habitación, en ser su edificio. Y la palabra del Señor en Éxodo 25 nos habla un poquito de esto. Éxodo 25:8 dice la palabra del Señor: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Acá lo que el Padre a lo que el Padre se refería no era algo natural, era algo espiritual. Era a esas piedras vivas que voluntariamente puedan entender que lo que nosotros debemos ser justamente es ese edificio que pueda contenerlo a Él, es esa morada donde Él pueda venir a habitar con toda su naturaleza y que pueda estar esa mezcla que continuamente nos pueda establecer justamente como su casa, como su ciudad, como realmente lo que somos, propiedad y hechura suyas, como lo manifiesta la palabra. Efesios 2:22 dice lo siguiente, Efesios 2:22: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ni más ni menos que lo que hablábamos recién, ¿sí? Dios busca una morada, Dios busca un edificio vivo. Ahora, recién hablabas de algo que es interesante que también lo podamos aclarar acerca de toda esta realidad y esta manifestación de lo que es ser iglesia, ¿sí? Y una de las cosas que sería bueno poder definir conforme a lo que la palabra dice, a la luz de la palabra, y obviamente también muy aplicable a lo que nos toca hoy vivir, ¿no? En medio de esta realidad social, en medio de esta realidad que involucra al planeta, al mundo entero, como es de común conocimiento toda esta pandemia, toda esta situación de este virus, y poder definir qué es la iglesia, ¿sí? Si nosotros vamos a la definición de diccionario, podemos ver que eclesia es una palabra griega con un llamado a reunirse, ¿sí? Una palabra griega con un llamado, con una tendencia, con una definición a reunirse. Pero si nosotros podemos en este momento tener el discernimiento y podemos en este momento entender la revelación de lo que Dios nos está hablando en un sentido profético, podemos definir a la iglesia como la mezcla entre Dios y la humanidad. Es la naturaleza de Dios con la humanidad, ¿no? Y acá muchas veces se genera este término de dualidad, porque a veces uno en una estructura, hasta aún en el habla, uno por ahí dice, vamos a la iglesia, ¿sí? Cuando en realidad nosotros somos la iglesia. No es que la iglesia está allá y nosotros estamos acá, o Dios está allá y nosotros estamos acá.
Claro que en la comunión, en el congregarnos, lo que nosotros afianzamos y lo que nosotros buscamos es esa comunión con el Padre, que hace que obviamente podamos desarrollarnos y podamos edificarnos mutuamente. La palabra del Señor dice que hierro con hierro se agudiza. Por eso es que es muy importante que nos congreguemos y que podamos aún ser parte de esta realidad que como comunidad lo que viene a manifestar es la idea de cuerpo, es la idea de ciudad, es la idea de edificación donde cada material es necesario. Pero no así desde el concepto de creer que la iglesia son 4 paredes o es un templo. La iglesia somos vos y somos yo, o sea, somos nosotros. No es que es algo partido, no es que es algo independiente, sino que es un todo. Es esta mezcla de la naturaleza divina de Dios en cada uno de nosotros. Y muchas veces cuando nosotros podemos definir esta realidad, cuando nosotros creemos que Dios está allá y que nosotros estamos acá, lo que estamos manifestando es una mentalidad de huerto. Todo lo que nos haga ponerlo a Dios fuera de nuestras vidas o fuera de la ecuación manifiesta esta individualidad, ni más ni menos que esta mentalidad de huerto. Por eso Pablo declara en la palabra que Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es Cristo habitando, viviendo continuamente, siendo nosotros morada. Es esa esperanza de gloria, es esa vida, es esa realidad que excede, que aún va más allá de cualquier religión, de cualquier estructura, de cualquier concepto, de cualquier opinión. Es esa viva esencia, es la misma vida, la misma naturaleza del Padre establecida, la que genera una identidad y la que hace que nosotros podamos mantenernos en una viva, en una real, en una cierta certera esperanza de gloria, de su presencia, de su conocimiento, de su persona, de todo lo que Él porta. Y también, hablando de Pablo, podemos ver por qué a lo largo de todo el ministerio de este gran siervo, de este gran hombre del Señor, Él nunca le pidió a nadie que edificaran un templo. ¿Sí? O sea, Pablo nunca dio una orden a nadie para edificar un templo. Creo que él tenía esto mucho antes resuelto y lo veía de una manera mucho más sencilla, porque él entendía que al reunirse, al juntarse, ellos ya estaban edificando, ellos ya estaban estableciendo esa iglesia, ese edificio vivo, ese edificio que tenía los componentes de las dos naturalezas, la naturaleza de Dios, de lo divino, y la naturaleza del hombre. Él entendía que esto se establecía desde esta realidad. Pablo se hacía llamar arquitecto, edificador. Y lo que él estaba haciendo justamente era esto, era edificar una casa, era preparar una morada de piedras vivas. Sí, de llevar a las personas de huerto a edificios, a que entendieran eso, ¿no? De la salvación, la primera salvación, digamos, a entender qué es ser una piedra viva y probar de Cristo y experimentar a Cristo. Totalmente. Es decir, la iglesia entonces no es un lugar. La iglesia es la mezcla de Dios, no de lo divino, con lo humano, con lo nuestro. Y obviamente cuando esto se logra, hay una sola carne, ¿no? Hay una sola voluntad. Es interesantísimo que las mismas escrituras mencionan, al poder hacer referencia al matrimonio, que ya no serán dos, sino que serán uno, ¿no? Y cuando uno puede ver esto en la perspectiva y en el entendimiento profético, uno entiende que lo que Dios busca es que no seamos dos, sino que podamos ser uno. Y que en realidad lo que Dios a través de Cristo estableció es justamente esta relación, ¿no? Y por eso Él se manifiesta como el esposo, y la iglesia, este edificio vivo, nosotros nos manifestamos y somos identificados delante de Él como la esposa. De la misma manera, en lo natural, nosotros hacemos un pacto. En este caso, Jazz conmigo, nosotros ya no hay dos voluntades, ya no hay dos naturalezas, ya no hay dos discursos, ya no hay dos deseos, sino que hay uno solo. Ya somos uno en espíritu, alma y cuerpo. Y Dios lo define de esta manera, que la mezcla de lo divino, de lo de Él, en nosotros, lo humano y lo natural, hacen una sola carne,
hace que podamos ser de una sola lengua, de una sola mirada, de un mismo deseo. Sí, es como, si vamos a lo práctico y como para explicárselo a los nenes, siempre me lleva a la parte didáctica, ¿no? Pero es como cuando vos querés mezclar dos colores para formar otro color. Entonces mezclás el azul con el blanco y sale el celeste. Vos ya después no podés separar esos dos colores para volver. El celeste no lo podés separar para que vuelva el azul y el blanco. Ya está, ya sos una sola persona, ya es otra naturaleza, que es la mezcla del azul con el blanco. Pasa lo mismo con nosotros. Cuando realmente probamos de Cristo, cuando realmente lo experimentamos, es esa naturaleza que entra en nosotros. Hubiese sido diferente si Adán hubiese probado del árbol de la vida, ¿sí? Y no del otro árbol, del bien y del mal, ¿no? Porque si hubiese probado de ese árbol de la vida, esa vida que era Dios, hubiese entrado en él. Ya su naturaleza se hubiese mezclado con la naturaleza de Adán. Y es curioso ver cómo los nenes, los niños, cuando están en la primera etapa, que empiezan a deambular, que vos les das cosas, ellos no se quedan con experimentar solo con la vista, ¿sí? Vos le das un juguete y no se lo quedan mirando. ¿Qué hacen? Enseguida se lo llevan a la boca, sea comida, sea juguete. A la boca de una. Aunque, no sé, sea tierra, ellos no saben si es bueno o es malo, ellos se lo llevan a la boca. ¿Por qué? Porque es la forma de experimentar algo, ¿sí? Entonces, si Adán hubiese experimentado de ese árbol, hubiese comido de ese árbol, esa naturaleza hubiese entrado en él. En cambio, probaron del otro árbol y entró la muerte en ellos, ¿no? Y es más, después en Génesis 3, ya los últimos capítulos, Dios como que manda la orden que no vaya a ser que Adán quiera probar de ese fruto de la vida y viva para siempre, dice la palabra de Dios, ¿no? O sea que no había probado de ese fruto. Entonces esa mezcla que es la que estamos hablando, que es la que Dios nos manda, es eso, es poder probar de Cristo, probar de Él y que realmente esa naturaleza ya se haga una y que sea imposible separar. Tal cual, creo que lo más importante y el desafío para cada uno de nosotros es saber que, como decíamos también anteriormente, Dios no es un concepto. Sería tristísimo, sería muy chato, sería muy lógico creer que Dios es un concepto. Dios excede, va más allá del concepto y nos permite a través de nuestra decisión y de la fe hacer de sus verdades, hacer de su palabra una experiencia. Y cuando uno logra experimentar esa naturaleza viva, uno empieza a entender realmente lo que Dios porta y lo que eso genera. Es decir, la iglesia no es un lugar, la iglesia es la mezcla de lo divino con lo humano, y eso genera que podamos ser un edificio vivo, que, como decía Jazz, no lo podemos contener en un lugar físico, no lo podemos contener en cuatro paredes, no se puede contener, no se puede callar, no se puede obviar, no se puede tapar. Quizás en este día, sí, por una situación, tenemos restringido reunirnos personalmente, físicamente, pero no podemos ni pueden evitar esto, no pueden evitar nuestra relación con Dios, no pueden evitar que podamos declarar nuestra fe, no pueden evitar que podamos aún establecer la presencia de Dios en nuestros hogares, que podamos aún hacer una enramada con nuestros hijos en nuestros hogares y podamos declarar y podamos manifestar su amor, su misericordia, su gracia, su bondad, y podamos saber que aún en medio de toda esta realidad, Él sigue siendo el que tiene palabras de vida, Él sigue siendo nuestro único y real fundamento seguro, donde nosotros podemos aferrarnos. Aún en medio de cada situación que nos toca vivir, es como que vamos transicionando y vamos entendiendo que cada vez somos más vulnerables, que cada vez más somos limitados como seres humanos, que ni nuestra fuerza, ni nuestra capacidad, ni aún lo que nosotros podamos ansiar va a poder producir una permanencia, sino que solamente su naturaleza en nosotros, su realidad, su presencia es la que hace que todo aquello que podamos edificar desde esa perspectiva pueda permanecer por siempre y para siempre. Amén. Y es ahí que nos transformamos en ese edificio vivo. Empezamos a ser equipados y empezamos a ser formados como esas piedras vivas, en las cuales Dios puede continuamente manifestarse. Aún en medio de esta realidad, creo que muchas veces hemos compartido que el poder de la vida y de la muerte está en las palabras.
Y quizás en este tiempo de tantas voces que se levantan, de todo lo que surge, de todo lo que informan bien o mal, es otro tema. Creo que nosotros tenemos un compromiso delante del Padre de declarar su vida, de declarar verdad, de seguir manifestando aún desde nuestros hogares su palabra, su verdad, de que aún los aires puedan declarar que Él sigue siendo Dios, que Él gobierna, que Él permanece, que aún lo que Él está en este tiempo trayendo en entendimiento para nosotros es justamente preparar esa ciudad, que en primer lugar podamos convertirnos en esas piedras vivas descontaminadas, limpias de toda la mugre que durante mucho tiempo nos ha permitido estar en mezcla, pero de otra naturaleza, no con Él, de estar en una dualidad, de obviamente atesorar dentro de nosotros deseos, sentimientos, aún una cultura que no manifiesta el reino, que no lo manifiesta a Él. Pero el Señor en este tiempo nos ha tomado, nos ha apartado, nos limpia, nos perdona, está quitando de nosotros todo peso, toda carga, aún todo aquello que se transformaba como un impedimento para Él. Y en este tiempo nos está puliendo, en este tiempo está dándole forma a esas piedras vivas, ¿no? A ese oro en bruto, a esa perla en bruto que Él ve y vio desde antes para cada uno de nosotros. Y Él quiere que como hijos, como cuerpo, podamos ser edificados en esa ciudad. ¿Saben por qué? Porque Cristo regresa. ¿Saben por qué? Porque Él está preparando su venida. ¿Saben por qué? Porque Él ama y anhela a su esposa. ¿Saben por qué? Porque Él ha elegido venir a habitar. Por eso Él está preparando esta ciudad. Por eso Él está perfeccionando este edificio. Porque son los tiempos donde todo lo que se ha cegado comienza a ser establecido en una cosecha abundante que prepara el camino para Él. Que prepara el camino para el amado, para el deseado, para que está pronto a venir, y no podemos callarlo, y no podemos dejar de manifestarlo, y no podemos callar, de decir y de confesar aquello que hemos visto y que hemos oído. Declaraban los discípulos en la palabra, y nosotros hoy somos esos discípulos, nosotros hoy somos esa voz autorizada de parte de Dios y del cielo. Por eso, en el nombre de Jesús, que este entendimiento en esta hora pueda ser manifiesto sobre cada uno de nosotros. Padre, oro en esta hora para que sea tu presencia, quitando todo velo, rompiendo toda estructura y dándonos aún, Señor, la libertad de que podamos, Padre, discernir y que podamos visualizar lo que vos estás viendo. ¿Qué es lo que vos hoy estás viendo? ¿Qué es lo que vos estás preparando y esperando en medio, Señor, de lo que nos toca vivir? Señor, en mi vida, en mi casa, en mi hogar, con lo que has depositado, en lo que nos toca administrar, de la misma manera para cada uno de mis hermanos, Señor, en la congregación, en el territorio que nos has entregado, Señor, que podamos ser esas piedras vivas, que podamos tener esta perspectiva y este entendimiento de poder preparar un edificio, de poder edificar una casa libre de todo material y de toda voluntad de hombre corruptible. Señor, que podamos cimentar en el verdadero cimiento, en el verdadero fundamento. Señor, y que podamos ser desde nuestro humilde lugar ese edificio vivo, esa casa viva y esa novia, Señor, que se alinea y se alista y se prepara para esa cosecha y para tu venida, Señor. Anhelamos, Señor, anhelamos, amamos ese regreso, Señor eterno. Gracias, Señor. Gracias, papá. En este momento, Señor, lo activas en nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice en Juan 2, capítulo 2, versículo 19, dice así: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Sí? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Se sigue refiriendo acá a las Escrituras que lo que él estaba buscando y estaba mirando no era algo que estuviera establecido en lo natural. Él no buscaba un templo físico, él estaba hablando de una conexión y de un templo vivo en una perspectiva espiritual. Él se refería a él, ¿no? A Jesús como templo, ¿sí?
Primero fue el arca, después fue el tabernáculo y después fue el templo vivo que fue Jesús. Por eso él no se refería a un templo sino físico, sino a él que en 3 días se iba a levantar porque él iba a resucitar al tercer día. Amén, totalmente. Algo que es muy esperanzador también y se me venía recién es esta realidad de que muchas veces cuando nosotros podemos entender este concepto de estas dos naturalezas y podemos entender el concepto de lo que representa lo experimental, nos da la oportunidad a cada uno de nosotros, nos da la oportunidad, aun si en este momento hay alguna persona que por primera vez está escuchando de Dios o está escuchando este mensaje o está escuchando esta temática y quizás dice, ¿de qué están hablando? Mira, creo que uno podría definir a Dios de esta manera. Yo podría pensar y podría decirte, Jazz, cómo yo sé realmente que experimenté a Dios o cómo hago yo realmente para tener la certeza de que conocí a Dios, ¿sí? Cuando pienso en esto, literalmente pienso en esta cuestión. Un mensaje como el de ahora, como el que te estamos compartiendo, no va a cambiar tu vida. Ya decía hace un ratito que los niños, el primer sentido que desarrollan con respecto a lo experimental es el gusto, porque todos se lo llevan a la boca. Y creo que muchas veces cuando uno entiende esto desde la perspectiva correcta, quizás yo te pueda preguntar de acá a 2 o 3 semanas qué compartiste y aún qué recibiste de este mensaje, capaz que no te acordás nada. Pero ¿sabes qué? Uno no se olvida de lo que experimenta. ¿Sí? Es tremendo ver cómo aquello que yo experimenté no me lo olvido jamás. Es decir, no tengo la posibilidad de olvidármelo. Es decir, nosotros tenemos acceso a Dios y desde nuestra disposición podemos experimentar todo lo que Él ha determinado en su palabra. Podemos experimentar, podemos aún desarrollar esa vivencia de su naturaleza en nosotros, esa vivencia de piedras vivas, esa vivencia que como congregación, comunidad y cuerpo nos permite hacer un edificio. Y creo que ese es el desafío para una persona que pueda escuchar el mensaje por primera vez, como para cada uno de nosotros que ya llevamos tiempo en esto, es saber que cuanto más nosotros podamos experimentar a Dios en nuestras vidas, más rápido vamos a poder transicionar de huerto a ciudad. Que cuando nosotros como iglesia, como congregación, podamos transicionar en ser más experimentales, en experimentar su presencia, en experimentarlo a Él, más rápido nos vamos a convertir en una ciudad. Y creo que ese es el desafío. Aún creo que nos reunimos y nos congregamos por esto, por experimentar a Dios, por aprender más de Él, por conocerlo más a Él, por recibir más de Él. Es esa experiencia que nos une, que nos congrega, que nos hermana, que nos hace dejar de lado lo personal y lo propio, para que todos podamos tener el mismo anhelo, para que las pasiones de su corazón puedan ser mis pasiones, puedan ser tus pasiones. Y esta realidad nos desafía a saber que cada día hay más del Señor para experimentar, hay más del Señor para que nosotros podamos seguir siendo sumergidos en sus profundidades y que aún nuestros depósitos puedan ser llenos y puedan albergar y puedan recibir lo nuevo de Dios para estos tiempos. Sí, que así sea, amén. Así como el niño no se queda con el ver o el escuchar lo que le estás diciendo, ¿sí? Si yo le doy al bebé, le digo, mirá, él no se va a quedar con eso de mirar, sino que lo va a probar. Esto mismo es lo que decía Marce recién, no quedarnos con haber visto algo de Dios, o haber escuchado algo de Dios, como este mensaje, o haber leído en la palabra alguna vez algo de Dios, sino realmente poder probarlo, ¿sí? Poder comerlo, por así decirlo, poder realmente experimentarlo de tal forma que eso, que decía Marce, esos depósitos, sí, que Él ya puso de antemano, o sea, antes de crear este mundo, Él ya puso eternidad en tu corazón, Él ya puso en esos depósitos esa eternidad que Él necesitaba que hoy se manifieste. Entonces, a medida que vayamos profundizando en Dios y vayamos profundizando en esta mezcla
es como que esa eternidad va a empezar a manifestarse, va a empezar a salir y va a empezar vamos a empezar a nosotros descargar esa eternidad que tenemos en la tierra que tanto hoy lo necesita. Tal cual. Mientras más experimental sea la iglesia, más rápido, decíamos recién, transiciona de huerto a edificio, de huerto a ciudad. Pero en contrapartida, cuanto menos experimental sea la iglesia, más tiempo o menos posibilidades va a tener de ser edificio y sí de permanecer como huerto. Y esto es interesantísimo porque hablábamos hoy de que muchas veces lo que menos encontramos en un templo es a Dios. Pero cuando nosotros podemos desmenuzar y nuestro espíritu puede absorber esta realidad en la cual el Padre hoy trae luz a nuestras vidas, podemos también definir que la iglesia es un edificio, ¿no?, que tiene una mezcla de lo divino con lo humano, pero que al mismo tiempo nos permite experimentarlo a Dios. Es un edificio, ¿no?, que tiene esta combinación de lo divino con lo natural y nos genera experimentarlo a Dios. Y eso es fantástico. Fantástico para nuestras vidas, fantástico aún para las personas que en este tiempo el Señor va a añadir, ¿sí? Que cada persona que pueda vernos a nosotros, que cada persona que Dios ponga en nuestro camino, que cada persona que aún el Señor permita llegar al tiempo de reunión, al templo donde nos congregamos, pueda tener acceso a esta mezcla, a esta combinación de lo divino de parte de Dios con lo humano, pero al mismo tiempo que pueda experimentar a Dios. Creo que lo que cambia, lo que transforma, no es el concepto, no es la palabra, no es lo que nosotros hoy podamos transmitirte, sino es que vos puedas experimentar esto, que nosotros podamos experimentarlo, que lo podamos vivir. Cuando nosotros lo vivimos, se rompen los argumentos de todo lo que muchas veces se quiere levantar en mentira, en engaño, en prejuicio, en fórmulas, en rudimentos, para que realmente desde esa realidad vivencial podamos quedar expuestos y podamos realmente entender que Dios es más real y que Dios está más presente y que Dios es más vivo que cualquiera de nosotros. Y eso es algo que aún llena mi vida de esperanza, llena mi vida de hambre y de querer más del Señor. Saber que aún cada cosa que el Padre va poniendo delante de nosotros, no la pone como un concepto, sino que lo pone como algo que lo representa delante de nuestras vidas para que nosotros lo podamos comer, para que nosotros lo podamos aún introducir dentro de nuestras vidas y desde la vivencia, desde la experiencia, eso se pueda manifestar en verdad y en autoridad. La palabra del Señor sigue diciendo en Apocalipsis 21:12. Es tremendo esto de saber que algo de lo que uno nunca se va a olvidar es de lo que experimenta. La gente no se olvida de lo que experimenta. Y si podemos lograr experimentar más de Dios, no nos vamos a olvidar. Al contrario, eso nos va a permitir querer más, anhelar más, buscar más, tener más hambre y más sed de Él y de su reino. Apocalipsis 21:12 dice la palabra del Señor: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ni más ni menos, acá está un poquito definiendo, dando característica de este edificio vivo que es representado por la Nueva Jerusalén. Sí, ahí vemos que Dios podría haber hecho la Nueva Jerusalén con puertas nada más, pero vemos cómo introduce al hombre poniendo los nombres de las tribus, ¿sí? Del hombre. Esa combinación, esa mezcla de lo divino con lo natural. Ese edificio, ¿no?, que desde Cristo, siendo el edificio perfecto por esta combinación, le da continuidad, nos da continuidad a nosotros para poder edificar esta nueva Jerusalén que es edificada con estas dos naturalezas. Apocalipsis 21:23, un poquito más adelante, sigue diciendo la palabra del Señor: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Es decir, Dios es la luz y Cristo es la lámpara.
La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¡Wow! Dios es la luz y Cristo es la lumbrera. Siguiendo con esta temática quizás de preguntas, ¿cuál debería ser el punto principal en este contexto, ¿no?, para poder predicar el Evangelio? ¿Sí? Repito, ¿cuál sería o cuál debería ser el punto principal de predicar el Evangelio? Seguimos predicando un Evangelio que solamente tenga la intención de evitar que la gente se vaya al infierno, ¿sí? Un Evangelio que presenta a un Dios que salva, un Evangelio que cambia lo natural por una eternidad con Cristo, un Evangelio literalmente que sea establecido en salvación, o, como dice la palabra acá, empezamos a predicar un Evangelio que necesariamente se introduce desde esta salvación, que obviamente trae Cristo, pero que nos desafía a que podamos convertirnos así en una ciudad. Como empezó con el arca, ¿no? El arca fue hecha para salvar una familia, para tener una base para que ellos puedan empezar de cero, digamos, a multiplicarse y otra vez a llenar la tierra. Entonces, este evangelio que hay que proclamar es eso, no es solamente la salvación. Entré al arca y me salvé de no haber sido destruido del infierno, de lo que quieras, sino que realmente poder transicionar, como decía Marce, de huerto a ciudad, ¿sí? Yo creo que Noé no se quedó con, me salvé, salvé a mi familia, lo que más quería, listo, sino después tuvo que trabajar junto con Dios para poder volver a edificar todo lo que el Señor ya había destruido, ¿no? Porque no lo veía bien y quería que Noé sea parte de su nuevo edificio. Entonces, esto del Evangelio que debemos proclamar es esto, es no me quedo solamente con la salvación o con la salvación de la persona, sino realmente poder lograr que esa persona, de ser huerto, de ser algo individual, algo separado de Dios, pueda empezar a caminar y a transicionar en esta mezcla de que pruebe a Cristo de tal forma que ya sean una sola cosa y no separarse más. Tal cual. Que la gente, que nosotros, que cada persona pueda convertirse en un edificio vivo para Dios. Ese es el desafío, ¿sí? Poder entender que la salvación es el inicio de un proceso. Si nosotros analizamos las Escrituras, podemos ver que en todas las Escrituras Dios lo que busca es un lugar para habitar, un lugar para hacer morada. Dios quiere morada, ¿sí? Y no una morada no natural, como hablábamos recién, un templo, una edificación natural con materiales corruptibles, sino una morada espiritual, una casa que pueda contenerlo, una casa que pueda habitarlo, que pueda aún ministrarlo en cuanto a poder compartir y establecer esa naturaleza. Sin duda es que uno podría decir, bueno, con respecto a esto que están planteando, entonces a Dios no le importa que la gente se salve. No, todo lo contrario, claro que sí. Necesita como base que se salve. A ver, Dios quiere que todo el mundo se salve, pero Dios tampoco quiere que solamente se queden con la salvación. O sea, Dios quiere que la gente sea salva, pero no quiere que la gente solamente se quede con la salvación. Porque necesita de nosotros, necesita de esas personas que sea salva y necesita mezclarse con esa persona para poder formar esta nueva Jerusalén, este nuevo edificio que él necesita habitar y necesita que esté para su venida. Por eso que el inicio de este proceso es a través de la salvación. Y obviamente en esta transición de poder convertirnos en edificio y de poder primeramente ser piedra viva, Dios nos tiene que limpiar. Dios nos tiene que sanar, Dios nos tiene que purificar, Dios nos tiene que apartar. Y es el proceso en el cual estamos todos sumergidos, ¿sí? Algunos de alguna manera, otros de otras, algunos atravesando ciertas crisis, otros otras, pero qué bueno es saber que en medio de toda esta realidad, Dios es como que está terminando de pulir lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros, para que realmente podamos ser
la manifestación de esas piedras vivas y que podamos todos transicionar de huerto a edificio y que la salvación no sea simplemente un premio o una meta a alcanzar, sino que la salvación sea el punto de partida para todo lo que luego el Señor va a permitirnos establecer y desarrollar en favor de su edificio, en favor de esta interacción de naturalezas que convierte a las personas en edificio y en piedras vivas para Él, para ser su morada, para que podamos ser su habitación. Y esto nos lleva nuevamente a entender que lo único que hace que Dios no sea un concepto y Dios no se quede en un concepto es la experiencia. Y es a través de nuestra obediencia y es a través de la fe, como hablábamos, que Dios continuamente busca persuadirnos y busca animarnos a que le creamos más. Nosotros podemos seguir experimentando nuevos niveles y nuevas atmósferas que aún manifiestan cosas nuevas y aún veladas o desconocidas para nosotros de parte de Él. Por eso debemos aún a través de esta realidad entender que no solamente nosotros, sino cada uno de los que en este momento está escuchando esta palabra, que nosotros realmente somos personas escogidas, ¿sí? A veces hay tantas cosas que han venido a querer marcar nuestras vidas para que nosotros no podamos realmente desarrollar nuestra identidad y muchas veces sigamos estancados con el rechazo, con el dolor, con el menosprecio, muchas veces aparentando una falsa humildad, pero más allá a veces de la timidez y de la falsa humildad hay un orgullo camuflado, escondido, para no exponernos, para que no nos rechacen, para que no nos lastimen, para que no nos desprecien, para que no nos dejen de lado. Y cuando nosotros podemos entender que para Dios, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra mamá, desde antes Dios ya nos había escogido. Dios ya nos había escogido y nos había determinado, predeterminado para que nosotros podamos en este tiempo tener el entendimiento y el acceso de que Dios quiere convertirnos en este edificio para Él, en este edificio que sin duda Dios nos hace parte, ¿sí? Es como que Dios nos hace entender que somos escogidos y que en realidad nuestra misión es ser parte de una construcción que Él está llevando a cabo. Es decir, cuando la luz se manifiesta y nos resplandece y aún podemos entender esto, podemos alinearnos y podemos alistarnos a ser parte de esta construcción, de esta edificación que Dios está llevando adelante, de la cual nos quiere hacer parte, de la cual vos sos parte, de la cual nosotros somos parte. Y obviamente eso también trae un entendimiento de poder saber que esto nos muestra que ni siquiera nosotros nos pertenecemos, sino que aún desde antes de la fundación, desde antes aún de nuestra gestación, Él ya nos había escogido y nos había mirado para separarnos, para apartarnos y para que nosotros podamos ser parte de su obra, podamos ser parte de su diseño, podamos ser parte de esa morada y de ese edificio vivo que Él en este tiempo está construyendo y está levantando. Desde esta realidad entendemos que no vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia. La iglesia somos vos y yo. No vamos a la iglesia para ser iglesia, sino que somos iglesia y que aún en el reunirnos lo que hacemos es fundamentar, es empoderar, es desarrollar y es manifestar esa iglesia que cotidianamente somos, como lo somos ahora y como lo sos en tu casa, como nosotros lo somos en la nuestra. Somos la iglesia, somos el edificio, somos el cuerpo, porque el Dios eterno habita en nosotros y porque nosotros tenemos acceso a esa mezcla de lo divino con lo natural. Y cuando uno entiende esto, uno entiende que al ser iglesia, no es que vamos a la iglesia, sino que nosotros somos los portadores de esa naturaleza. Uno puede entender de una manera muy simbólica, pero al mismo tiempo muy sencilla, que la oveja no edifica nada. O sea, la oveja no edifica, la oveja no construye, la oveja no hace nada, ¿sí? Es interesante esto. La oveja no pelea, la oveja no defiende. Básicamente, la oveja no edifica nada, ¿sí? Y a veces uno ha creído que en realidad la meta, ¿sí?, son los ministerios. Y en realidad, los ministerios son los rudimentos
por los cuales nosotros vamos a edificar sobre el fundamento. Pero no son la meta. La meta es que cada uno de nosotros pueda encontrar su lugar en la Nueva Jerusalén, en ese edificio, en esa casa, en esa ciudad que Él en este tiempo nos está desafiando a que podamos construir. Sí es real que la revelación del Padre trae identidad y que la identidad nos da funcionalidad, pero no desde la perspectiva de lo que nosotros podemos hacer o del cargo en sí, de lo que nos toque realizar, sino desde la perspectiva de esta esencia que establece esta mezcla, esta comunión de lo divino con lo humano. Y desde esa perspectiva, cuando nosotros podemos entrar en esta vorágine real, sumado a lo experimental de Él en nosotros, nosotros podemos realmente conocerle a Él, podemos saber quién es Él, y cuanto más conocemos quién es Él, podemos saber quiénes somos nosotros. Y el saber quién es Él y quiénes somos nosotros no solamente nos proporciona identidad, sino que por consecuencia nos va a dar funcionalidad para todo lo que Él nos encomiende hacer. Sí, pasar de ser la oveja en el huerto, que no hace nada, sino que pasta, a pasar a ser constructores junto con Dios, ¿no? Sus colaboradores para esta construcción que Él necesita hacer. Y poder sumarle a esto este pasaje, ¿no? De entender que, claro que es importante y está bien que nosotros podamos predicar el Evangelio de Salvación, pero de la misma manera que debemos transicionar de ser ovejas a poder realmente ser piedras vivas, ¿no? En poder transicionar en no solamente predicar un Evangelio de Salvación, sino poder predicar un Evangelio que pueda promover esta edificación, donde cada uno se pueda convertir en un edificio vivo para el Padre, en una piedra viva que pueda ser establecida en morada, en un Evangelio que manifieste sobre nuestras vidas lo edificacional del Padre. Primera de Corintios 3:9. Primera de Corintios 3:9. Dice así la palabra del Señor: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, de acuerdo a este pasaje, labranza es igual a huerto. Colaboradores es igual a edificio, a construcción, a ciudad, a esa nueva Jerusalén. Estamos colaborando para que la gente pueda pasar de ser huerto a ser edificio. Estamos colaborando con Dios para que la gente pueda dejar de ser huerto para convertirse en edificio. Efesios 2:21. Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Por eso que necesitamos un diseño, por eso que Dios nos marca un orden, ¿sí? Porque no es que vamos a edificar nuestra casa, no se trata de edificar nuestra obra o de hacer la construcción de nuestra casa, sino que entendemos que estamos estableciendo una construcción, es decir, no vamos a construir nuestra casa, sino que nos vamos a construir en su casa. Amén. Estamos en un proceso de construirnos en su casa. Y es por esto que es importante que todo esto que estamos compartiendo, el Espíritu de Dios lo pueda bajar y lo pueda traducir dentro de nuestro espíritu, en nuestro corazón. Creo que en estos tiempos donde quizás lo más fácil es caer en toda esta paranoia
en toda esta realidad de temor, en toda esta realidad de confusión, de incertidumbre, Dios nos desafía a que nosotros podamos edificar y podamos establecer nuestras vidas sobre ese fundamento real. Y que desde ese fundamento, en el poder experimentar e interactuar en esta mezcla de naturalezas, podamos empezar a ejercer el rol de piedras vivas y que esas piedras vivas nos puedan ir permitiendo avanzar en esta obra de edificarnos y de construirnos para hacer casa, para hacer su casa, para hacer su morada. ¿Sí? Es un tiempo para nosotros los hijos de Dios de poder aún aprovechar este tiempo en los hogares, este tiempo de meditar, y esto no nos deja fuera, ¿no?, de lo que realmente pasa. Creo que muchas veces cuando uno cree que nosotros tenemos a Dios y Dios nos guarda y a mí no me va a tocar nada y no hay plaga, no hay pestilencia, creo que muchas veces cuando uno lo mira desde una perspectiva muy personal, en cierto punto uno no deja de ser egoísta y uno no deja de ser aún orgulloso desde una perspectiva muy mía, ¿no? Creo que aún uno no debe perder de vista los ojos de misericordia y ver que hay situaciones, hay territorios, hay personas que aún en esta crisis no la están pasando bien, ¿sí? Ahora, que nosotros podamos ver con claridad esta realidad no hace que nosotros necesariamente nos tengamos que desenfocar y que aún dejemos entrar toda esta realidad de temor, de paranoia y aún de información y de crisis a nuestros hogares, a nuestras vidas, sino que aún en medio de toda esta realidad nosotros podamos seguir edificando sobre el fundamento real, sobre ese fundamento que van a venir las tempestades, van a venir las crisis, van a venir aún las pestilencias, pero la casa va a prevalecer, la casa va a permanecer, y esa casa somos vos y yo, esa casa somos nosotros, que aún en este tiempo podamos aprovechar para edificarnos en él, para pulirnos, para limpiarnos, para seguir aún estableciendo esta condición de piedras vivas, ¿sí? Que aún en estos días podamos examinar cómo hemos estado edificando, cómo estamos edificando, con qué motivación, con qué materiales, en qué fundamento estamos edificando para nosotros, para nuestros deseos, para nuestra seguridad, para un nombre, para una posición, para un reconocimiento, o nos estamos despojando y estamos aún desprendiéndonos de cada cosa que el Padre nos muestra y nos va marcando para que realmente se pueda manifestar ese edificio vivo, esa piedra viva, esa casa que pueda transferir esa morada delante del Padre. Creo que es un tiempo para que podamos reflexionar, para que aún podamos aquietarnos de todas las voces, de todos los afanes y aún de toda la vida social que cotidianamente aún en responsabilidad, como son los trabajos, nos tocaba realizar, pero aún en estos tiempos donde nos va a tocar permanecer en nuestros hogares, que podamos aprovechar a estar con el Señor, que podamos invertir bien el tiempo, que podamos meditar en su palabra, que podamos aún examinarnos, que podamos darle lugar al Espíritu Santo a que siga generando esta realidad y esta dinámica de experiencia, de poder experimentar, que más allá de leer, que más allá de conceptuar, podamos pasar del concepto a la experiencia, a la vivencia, que podamos experimentar a Cristo, que podamos experimentar su poder, que podamos saber que en Él estamos completos, que en Él estamos seguros, que Él es el que nos guarda, que Él es el que nos cuida, que Él es el que nos provee, que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, que Él es el que cambia nuestro lamento en baile, que es el que de antemano nos ha visto y nos ha predestinado a que seamos estas piedras vivas y que podamos convertirnos en este edificio real, vivo, que late, que manifiesta vida, que manifiesta esperanza, que manifiesta verdad, en medio de una realidad de desolación, de engaño, de mentira, de temor, de dudas. Y como hablábamos anteriormente, el temor a la muerte. El temor a la muerte, el temor a ni siquiera saber qué va a pasar. Y aún sabemos que en Cristo todo lo que nosotros edificamos perdura, permanece y aún rompe con todo este poder de mortandad, porque sabemos que aún los que confiamos y creemos en Él, permanecemos por siempre y para siempre. Sí, como decía Marce, que en estos tiempos de
difíciles que está pasando todo el mundo, que realmente podamos ser esa iglesia, ¿no? Que no la puede contener un edificio, no la puede contener 4 paredes, sino que sale a pesar de estas prohibiciones de no vernos y no estar en contacto físico, pero sí podemos estar en un mismo espíritu, y que esto de ser iglesia también se pueda transmitir a la gente que lo necesita. Amén. Y por ahí en tu barrio hay alguna persona que viva sola, alguna persona grande, alguna persona que no tenga familia viviendo con ellos. También pongámonos en el lugar de ellos, de qué difícil debe ser no tener a alguien con quien charlar, no tener a alguien con quien poder interactuar. Entonces no te digo que vayas y le golpees la puerta porque no podemos estar en contacto, pero sí acercale por abajo de la puerta tu número de teléfono para que puedan estar en contacto por cualquier necesidad. En este tiempo se puede activar un montón de cosas, de ideas que podemos hacer para que el prójimo pueda ver a Cristo. Amén. Aún en esta cuarentena. Que realmente, no sé, se me ocurre hacer una torta y golpear la puerta, dejárselo en la puerta. No sé, el Señor va a traerte esas ideas que esa persona necesita. Así que podamos, más allá, como decía Marce, de poder aprovechar este tiempo para poder analizar qué tipo de edificio estamos haciendo, si estamos haciendo huerto o ya estamos haciendo edificio, y con qué materiales estamos construyendo. También poder ser esa iglesia que Cristo necesita, y que podamos ver más allá de nuestra seguridad, de que estamos bien, de que no nos falta la comida, y poder ver si hay alguien en nuestra cuadra, en nuestro barrio, que necesita de una palabra, de un plato de comida. ¿Sí? Hay un montón de formas que se pueden ingeniar para poder hacer llegar eso a esa persona, ¿sí? Así que los animamos también a eso, a hacer iglesia también en esta cuarentena, no solamente acá en casa, compartiendo y tomando de Cristo, que está buenísimo, y nos ayuda un montón a ordenarnos y realmente a analizar con qué materiales estamos construyendo, sino también poder tomar de Cristo en ese Dios creativo que tenemos, que si su naturaleza está en nosotros, nosotros somos creativos para poder hacer llegar a las personas que hoy tanto necesitan esto, ¿no? Amén. Creo que en estos tiempos, más que nunca, somos la voz, somos los ojos, somos las manos, somos los pies de Dios, ¿sí? Es esta naturaleza, y no porque esto traiga ningún prejuicio mesiánico y nos creamos que somos Cristo, ¿no? Que no se malinterprete, sino que podamos entender que Dios habita en nosotros, que no somos dos cosas separadas, sino que somos una sola, y esa sola conlleva, combina, establece lo divino con lo natural. Y que aún más allá de nuestra seguridad, más allá de que estamos sobre este fundamento, sobre esta roca, y podemos tener paz, podamos también entender que todo esto que nos está pasando nos hace también honrar nuestra obediencia y nuestra fe. Creo que la mayor y la mejor manera de poder honrar este tiempo es cumpliendo con el protocolo, ¿no?, de prevención que nuestras autoridades a nivel gubernamental nos piden, y aún no dejando de tener una mirada de misericordia, de oración en medio de esta situación para los que no tienen esta esperanza, ¿sí? Y que aún en nuestros hogares podamos declarar la verdad, podamos declarar vida, podamos hablar, podamos soltar en medio de lo que se está manifestando la verdad de Cristo, el gobierno de Cristo, esta ciudad que Él está preparando, el amor de Dios, esta esperanza que va más allá que una simple frase o una simple oración, sino que aún nos da la oportunidad, y les da la oportunidad a cada cual que se atreva a poder experimentarlo. Y yo sé que muchos necesitan lo que quizás a nosotros, no digo que nos sobra, pero sí que tenemos para dar, que nos abunda, que es la presencia de Dios, que es su amor, que es su fidelidad, que son sus palabras de vida. Y que aún en este tiempo en nuestros hogares podamos aprovechar para hacer esto. Como decía Jazz, y también a través de las redes tenemos contactos, tenemos allegados, que podamos ser esa voz viva, que podamos ser esa palabra de esperanza, que podamos seguir manifestando la verdad y la luz en medio de los tiempos que nos tocan vivir. Yo quiero, para finalizar este tiempo, Jazz, que podamos entregar todo esto delante del Padre, que podamos orar, ¿sí? Y que podamos permitirle al Espíritu Santo que Él pueda en este momento mostrarnos cómo estamos
en este avance de obra. Sí, hemos hablado acerca de cómo deben ser los fundamentos donde nosotros vamos a empezar a edificar. Hemos hablado de, obviamente, poner manos en el arado, poner manos a la obra y empezar a construir lo que el Padre nos está pidiendo. Pero aún en este día, en este momento, queremos también analizar cómo es que estamos avanzando con respecto a esta construcción. Estos días que han pasado, ¿qué ha pasado en nuestro interior? Hemos albergado enojo, hemos albergado ira, celos, divisiones, pleitos, desánimos, tristezas. Hemos dejado que el temor, que la intimidación nos avallasen. Que en este momento el Espíritu Santo pueda mostrarnos con qué materiales hemos estado estableciendo la edificación. Que en este momento podamos ver claramente cómo está el avance. Quizás a Jazz y a mí nos toca como pastores, más allá de ver nuestras vidas y nuestra casa, poder ver cómo estamos avanzando como congregación. Pero no existiría congregación, que en sí congregación es una gran familia, que está compuesta por muchas familias. Y vos sos parte de esta gran familia y sos parte de esta congregación. Que también en este momento el Espíritu Santo pueda mostrarte y pueda revelarte cómo está el avance de su obra en tu vida, en tu casa, en las cosas que Dios ha puesto bajo tu administración, en lo que Dios te ha prestado, en lo que Dios te ha puesto como jurisdicción. No importa lo grande, no importa si esa tarea es reconocida o no, porque como hablábamos hoy, no buscamos construir una casa propia, no buscamos hacer nuestra casa, no buscamos un nombre, no buscamos un reconocimiento personal, buscamos ser esas piedras vivas que puedan convertirse en habitación para Él. Pero que en este momento el Espíritu Santo pueda traer esa revelación y pueda examinar nuestros corazones y pueda examinar lo que estamos edificando y pueda mostrarnos si realmente estamos avanzando en esta obra, si realmente la naturaleza divina con la humana sigue aún prevaleciendo, si realmente lo que estamos edificando nos permite unir cielos y tierra. Porque si lo que estamos edificando no une cielos y tierra, en vano lo hacemos. Y aún en este momento, en el poder contactarnos los unos con los otros a través de este medio, lo que buscamos no es simplemente llevar una palabra o llenar un espacio, porque lo hacemos por una cuestión de que somos los pastores y bueno, es parte del protocolo. Fuera de todo eso, lo que buscamos es establecer una comunión y poder establecer un ámbito revelacional delante de la presencia del Padre para que realmente en este momento el Señor nos pueda examinar y pueda mostrarnos cómo nos estamos conduciendo. Que aún en este momento esta palabra pueda traer en medio de nosotros esta revelación de que fuimos destinados, que fuimos apartados, que fuimos escogidos, producto de ser partes de una construcción que el Padre está llevando adelante. Él quiere edificar en tu vida, en tu casa, Él quiere edificar a través de cada uno de nosotros. Y que aún en este momento, todo aquello que ha estado estableciendo aún esta dualidad en pensamientos, sentimientos, deseos, nos pueda volver a situar delante de ese altar, para que realmente todo lo que no une cielos y tierra pueda ser consumido en nuestras vidas en esta hora. Buscamos a través de esto unir cielos y tierras. Buscamos en este momento que realmente esta morada y este edificio se siga edificando. Espíritu Santo de Dios, seguí edificando la vida de mis hermanos, seguí edificando la vida de Jazz, seguí edificando mi vida. Que podamos seguir siendo ese edificio que no se contenga ni se pueda simplemente limitar a un templo o a 4 paredes, sino que nuestra vida no esté simplemente resumida en un concepto o en una filosofía, sino que realmente se convierta en una experiencia que sea vivencial, en una experiencia que nos permita vivir esta condición de edificio y vivimos
hoy en nuestros hogares. Mañana viviremos haciendo los mandados, las tareas domésticas, reuniéndonos en el templo, pero que todo sea producto de una experiencia que manifiesta un edificio vivo, rompiendo toda estructura de hombre, rompiendo toda estructura de material corruptible, que lo único que manifiesta es muerte. Por más lindo, por más estético, por más apariencia que esa edificación pueda tener, si no estás vos, si no une cielos y tierra, si no manifiesta una unidad corporativa y no manifiesta piedras vivas, no habrá edificio vivo y no habrá permanencia, porque solamente lo que es edificado en Cristo, el edificio perfecto que alberga y contiene la naturaleza divina con la humana, y aún lo que Él a través nuestro está construyendo, todo lo demás es en vano y tiene fecha de vencimiento. Pero qué bueno, Señor, para nosotros es tener en este día esta esperanza de gloria, que es saber, Señor, que vos nos estás permitiendo transicionar de huerto a edificio vivo, a una construcción que se prepara y se perfecciona cada día en ser completada en casa y morada para ti. Y que esta realidad de experiencia, de vivencia, es la que podemos compartir con los que no te tienen. Es esta experiencia de saber que nuestro evangelio no consiste simplemente en salvar, en una salvación y que simplemente quede ahí, sino consiste en una transformación íntegra, en una transición de vida donde opera tu edificación y donde cada persona que se atreva mediante la fe y la obediencia puede experimentarlo en carne propia, Señor, porque vos sos poderoso, porque vos sos vivo, porque aún hoy, Señor, vos estás vigente, vos permanecés, tus palabras, Señor, están vivas y aún, Señor, no intentamos ver con lo que nuestros ojos naturales ven, sino llamamos las cosas que no son como si fuesen. Y en este momento, Señor, declaramos tu provisión en cada corazón, en cada mente, Señor, de paz, de alegría, de seguridad. En este momento, Señor, un manto de tu amor rodeando cada vida. Aún, Señor, llamamos a los recursos naturales provisión, Señor, ya sea de alimento, provisión ya sea de dinero. En este momento, Señor, manifestándose, porque vos sos un Dios real. Y declaramos, Señor, que aún en medio de esta realidad, vos estás en gobierno de cada una de las cosas, Señor. Y vos sos un Dios que provee y sos un Dios que te haces próspero en cada uno de nosotros. Y eso, Señor, implica cada área de nuestras vidas, Señor. No solamente lo material, porque vos provees para el alma, porque vos provees para el espíritu, de la misma manera que lo haces, Señor, en lo natural para el cuerpo, Señor. Pero hoy declaramos, Señor, que estamos completos en ti y que aún, Señor, podemos estar seguros, Señor, que permaneciendo firmes en este fundamento, en esta roca viva, Señor, esta tempestad también pasará, Señor, y nos mantendrá firmes en ti, firmes en seguir puliendo y preparándonos como piedras vivas para que vos sigas edificándonos como edificio tuyo, Señor, y que aún esto siga enseñándonos, Señor, a amarte y aún, Señor, a entender que lo único que realmente tenemos como seguro es poder vivir una vida que nos permita anclarnos y aferrarnos, Señor, a ti. Porque todo lo demás, Señor, tiene fecha de vencimiento. Porque todo lo demás, Señor, hoy, mañana, en unos años va a caducar. Y aún, Señor, lo que has puesto, Señor, sobre cada uno de nosotros, ni siquiera nos pertenece, ni siquiera es nuestro, Señor. Es tuyo, Señor. Es para tu obra, es para tu reino y es para que sigamos edificándote, Señor. De la misma manera que en este tiempo vos sos bueno y traes luz y traes palabras de vida a nuestros corazones, Señor, para que sigamos convirtiéndonos en esta transición de huerto a edificio, a ciudad. Señor, que esta esperanza viva que en este momento cobra, Señor, vida, cobra gozo, cobra fuerza en cada uno de los que están oyendo esta oración en este momento, en el nombre de Jesús.
unimos cielos y tierra, sea la misma esperanza, que como portadores de ella podamos llevarle, Señor, a los que necesiten, podamos llevarle, Señor, a los que en este momento vos pongas delante de nosotros, Señor. Clamamos, Señor, a favor de tu verdad, y que como siempre te pedimos, Señor, de la misma manera que tu misericordia cada día se renueva y que muchas cosas, por no decir todas, las que tenemos y vivimos, son un regalo inmerecido de tu gracia para con nosotros. De la misma manera clamamos para aquellos que no tienen la misma esperanza y que no tienen, Señor, hoy esta oportunidad. Que aún, Señor, parte de poder en este tiempo alistar y alinear a esta nueva Jerusalén, a este edificio, para que vos vengas, Señor, para que vos regreses, Señor. Señor, tenga que ver con esta cosecha que se avecina, y esta cosecha, Señor, pueda manifestar vidas y corazones rendidos y transformados por ti, Señor. Que aún en este tiempo el hecho de ser colaboradores tuyos, Señor, nos posicione en la revelación y en la responsabilidad de poder ayudar a cada uno de los que tenemos al lado nuestro, aún los unos con los otros como hermanos, Señor, porque no competimos, porque no se trata de quién es mejor, porque no buscamos ver quién sabe más o a quién reconocen más. Líbranos de todas estas cosas naturales, caídas, Señor, de corazones que aún, Señor, quieren saciarse fuera de ti, para que nos podamos encontrar en poder colaborarnos, en poder bendecirnos, en poder edificarnos unos a otros, y que podamos ser de sostén y de ayuda en poder, Señor, ver cómo transicionamos de huerto a edificio vivo, Señor. Clamamos en esta hora por esto, Señor. Lo declaramos, lo creemos, lo establecemos en cada una de nuestras vidas, Señor, y aún lo profetizamos para los que has de añadir en este tiempo, como parte, Señor, de este ejército, Señor, de tus hijos que proclaman tu luz, tu verdad, y que sin duda, Señor, a donde vos lo permitas, Señor, llevaremos, Señor, tu gloria, tu reino y tu luz para que te conozcan, Padre. Lo declaramos en el ámbito natural, pero también lo declaramos para que en el ámbito espiritual, en los aires, también los principados, las potestades puedan escuchar que tú eres un Dios vivo, que hoy permaneces vivo, que hoy permaneces fiel, y que aún, Señor, eres el único Rey verdadero, Rey de reyes y Señor de señores, y que en este tiempo te estás alistando a recuperar, Señor, la tierra, a recuperar, Señor, esta morada, Señor, que has creado y has establecido a través de cada uno de tus hijos, a través de cada una de las creaciones que somos como parte, Señor, de tu mano y de tu obra, Señor, creativa y redentora. Señor, bendice en esta mañana la vida de cada uno de mis hermanos y ayúdanos en este tiempo a poner nuestra mirada en vos, a no perder el enfoque y, Señor, a seguir estableciendo esta realidad viva en nuestros hogares, los unos con los otros, Señor, forjando vínculos, forjando comunión, forjando paciencia, Señor, estableciendo carácter, aprendiendo a seguir muriendo, Señor, y a establecerte a vos, y a establecerte a vos en todas las cosas y por sobre todas las cosas. Te bendecimos en este momento. Bendice, alma mía, a Jehová. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Sentimos tu amor y sentimos esta comunión los unos con los otros a través de tu Espíritu Santo. Gracias, papá. Oramos, declaramos, establecemos, profetizamos todo esto. En el nombre de Jesús, en tu autoridad y para la honra y la gloria tuya, Rey. Amén. Amén.